Hola, bienvenidos y bienvenidas a la materia bioquímica o química biológica, como ustedes quieran llamarla. Esta asignatura de formación básica en la carrera de grado de enfermería tiene un objetivo. Su objetivo principal es proporcionar una visión general de la naturaleza y las funciones que en el cuerpo humano presentan las principales biomoléculas, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de los procesos biológicos. ¿Sí? Con esto, ¿qué le quiero decir? Que la cursada de la materia no busca obtener ingenieros químicos, ¿sí? O sea, estas son las bases, los cimientos que van a tener ustedes al ver el contenido de la materia, que se van a complementar de manera global luego con la materia física, anatomía, fisiología, ¿sí? Luego de cursar estas materias que les comento, van a tener una idea global de lo que es eh, el funcionamiento de nuestras células, de nuestros tejidos. En este caso vamos siempre a hablar a nivel molecular, a nivel atómico, ¿no? A diferencia de lo macroscópico que trata la anatomía, por ejemplo, o la fisiología tiene de los dos. Pero con esto quiero ir a que no le tengan miedo a la materia, traten a pesar de la virtualidad, poder seguir las clases, poder complementarla con el libro recomendado. Yo les recomiendo en particular al que está ingresando recién y está en primer año y es la primera vez que se encuentra con la materia, utilizar el libro del blanco, ¿sí? Al que le interesa profundizar un poco más, bueno, ahí puede ir al Harper, pero ya con el blanco pueden tener, y complementando con los powers que les facilitamos clase a clase, pueden ir llevando bien la materia. Así que, eh, aclarado eso, también les quería comentar un poquito cómo nos vamos a organizar. Si bien ya les subí en el Classroom el cronograma de la materia, quería hablarles un poquito al respecto para que no estén muy perdidos, ya que son muchos los estudiantes que están eh, asignados a la materia, ¿sí? Así que como ustedes son 200, más de 200, y yo soy una sola persona, es necesario que estén las cosas claras para poder llevar, digamos, bien la materia y que no esté recibiendo 200 mails por algo que se puede aclarar en este momento. Eh, Nosotros vamos a comenzar en la primera clase, que sería esta, de introducción, y viendo el cronograma ustedes pueden ver que indica que en esta clase también se va a asignar un trabajo práctico, ¿sí? Van a tener unas preguntas pautadas, pero la idea es que ustedes, más allá de esas preguntas, puedan desarrollar el tema, ¿sí? Eh, va a tener unos requisitos el TP para presentarlo, ¿sí? Que yo se lo voy a detallar en el texto que concerniente al TP. Y luego ese TP va a tener una fecha de entrega y va a ser a través del Classroom, o sea, el Classroom va a tener asignada la tarea y cada uno de ustedes que entregue, el Classroom va a informar que entregaron y luego lo que voy a hacer es ver cada uno de los TP, pero no será con notas, sino que será algo cualitativo, o sea, de ver en líneas generales el TP y decir que está aprobado o no está aprobado. ¿Sí? Si está aprobado, eso los habilitará a rendir el parcial integrador que sería la fecha indicada en el cronograma, ahora no lo tengo a mano, pero estarían habilitados para rendir en esa fecha.
Luego otra cosa que les quiero aclarar es que vamos a tener estas clases virtuales asincrónicas. Analizan todas las clases, las leen, las estudian y a la siguiente clase tenemos un Meet, ¿sí? En ese Meet no es obligatorio, o sea, entiendo que puede haber gente que trabaja, que no, o sea, por eso también esto de asincrónico, porque se ha visto que en la virtualidad hay mucha gente que no lo puede observar en determinado horario, pero puede cursarla. Entonces, de esta manera, a la siguiente clase se tiene un Meet, que les reitero, no es obligatorio, y se puede hacer la consulta que tengan respecto a esa clase que se vio, ¿sí? O sea, la clase de la semana anterior. Bueno, aclarar un poco la organización, también les quiero comentar que en el clase a clase que se va publicando en el Classroom, en sus comentarios también pueden, en ese trayecto de semana a semana, pueden consultar cosas. Obviamente, estamos en la Universidad de Buenos Aires, no significa que todo tiene que salir del docente. O sea, el estudiante de enfermería tiene que entender que el futuro profesional también, una de las obligaciones que tiene es la investigación, ¿sí? Y en ese sentido, desde las bases hay que ir practicando, hay que ir haciéndose a la visión de ese futuro profesional. Entonces, cosas que ustedes pueden investigar, pueden leer, pueden resolver, y entre ustedes tal vez haya un grupo, se arme un grupo de conexión, un grupo de redes, entre ustedes también se pueden ir comentando las clases, pueden ir resolviéndose dudas, que por ahí sería, armaría un debate sobre el tema que sería mucho más eficiente que por ahí el docente tener que responder 200 mails o 200 consultas en el Classroom. Entonces, de esa manera se va generando conocimiento también y se va haciendo un conocimiento colaborativo, ¿sí? Aún así, está abierta la vía de comunicación por mail, por el Classroom, ¿sí? Y estos Meet que están pautados. Bueno, habiendo hecho toda esa introducción, vamos a comenzar con la clase del día. Y empezamos con una eh, pregunta que es esperable, ¿no? ¿Qué es la bioquímica? Bueno, la bioquímica es la ciencia que estudia las diversas moléculas que existen en las células y organismos vivos, ¿sí? Por eso la parte de bioquímica. Eh, que existen en las células y organismos vivos, así como en reacciones químicas que se llevan a cabo en los mismos. Vamos a ejemplificar esto que estamos diciendo. Bueno, supónganse que tenemos una dieta, en este caso la ilustración muestra una taza de té muy dulce, ¿sí? Que ese dulzor lo da los glúcidos, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos ese té. ¿Qué pasa luego de que tomamos ese té? ¿Sí? Comienza lo que es el proceso de digestión y absorción. Nosotros vamos a tener que la fórmula química de la glucosa es esta que ven acá, ¿sí? Esta fórmula química, por favor, estudienla, practíquenla, a dibujarla, ¿sí? Porque es una estructura que tienen que conocer, que por ahí puede aparecer en el examen o no, eso eh, no importa, pero sí importa que puedan tener en la cabeza esta estructura, ¿sí? La estructura de la glucosa. Entonces, esta glucosa, como la ven acá, nos va a permitir obtener energía, ¿sí?
esa energía que obtenemos de la glucosa es la energía, la primera energía por excelencia que tiene nuestro organismo. Sí, o sea, ustedes pueden darse cuenta de ello cuando ven a una persona que anda en la vía pública y no desayunó esa mañana, ¿sí? Y la energía que utiliza desde su casa hasta la estación de tren y de la estación de tren hasta el trabajo, toda esa energía que consume sin desayunar va a estar facilitada por el glucagón, que es una hormona que ustedes después lo vamos a ver más adelante, pero es una hormona que permite que el hígado entregue al sistema la energía que puede entregarle en forma de glucosa. Cuando esa energía que brinda el hígado a través del glucagón se termina, no hay, eh, suele pasar esto de que la persona pueda tener mareos, pueda estar descompuesta, pueda hasta desmayarse, ¿sí? Que es lo que se llama un síncope. Y eso se debe justamente a que no está con faltante de glúcidos, ¿no? Entonces, ¿qué le ayudaría? Un té con bastante azúcar, obviamente siempre determinar si la persona no es diabética, ¿no? Porque ustedes sabrán más adelante con otras materias también que la diabetes es un problema de azúcar en sangre por falla del páncreas, ¿sí? Entonces, eh, una taza de té bien dulce le ayudaría, un poco de agua con azúcar le ayudaría a esa persona y de ahí obtendría de nuevo energía para poder restablecerse y poder seguir funcionando eh, con normalidad todas las células de su cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que cuando, cuando tenemos mucha de esa glucosa en nuestro organismo, que ya el sistema utilizó todo lo que tenía que utilizar o lo que necesitaba para poder funcionar y sigue habiendo glucosa disponible, esa glucosa va a ser guardada a través de distintos procesos metabólicos que después en la clase de introducción al metabolismo lo van a poder ver, se va a convertir esa glucosa disponible y se va a acumular y se va a guardar, podríamos decir analógicamente como un paquete, en algo llamado glucógeno, ¿sí? Entonces acá tiene la ilustración, ¿sí? Glucógeno. Esto, perdón, esta, esto que tienen acá, ¿sí? Sería, estaría representando algo que acá nos dice otros compuestos, sí, que es, por ejemplo, una glucoproteína, ¿sí? Una glucoproteína suele estar esta es una capa, esta es otra, esta es la bicapa de una célula, ¿sí? Eh, entonces, en la bicapa de una célula, en la parte externa, suelen estar los proteoglicanos, que, como dice su nombre, está compuesto de una parte de proteína y otra parte de glúcidos, ¿sí? Entonces, lo de la parte de glúcidos va a estar compuesto, obviamente, por compuestos hidrogenados de glucosa. Así que quería aclararles eso, por eso este esquema de acá. ¿Sí? Acá este representaría el proteoglucano. Esta es la capa externa de la célula, esta es la capa interna de la célula. Seguimos. Bueno, bioquímica y nutrición. Tenemos distintos tiempos de la nutrición. Tenemos la primera, que es la alimentación, ¿sí? Luego que tenemos la alimentación, entra el alimento por nuestra boca, la masticación, ¿sí? El proceso el paso a través de la faringe, esófago, llega al estómago, hay un proceso de peristalsis y también la gran acidificación que tienen los líquidos estomacales. Bueno, se va degradando
ese alimento de algo que era grande, que tenía una determinada dimensión, a algo mucho más pequeño, ¿sí? En todo ese proceso va a participar el metabolismo, ¿sí? Que es la parte que dice acá, número 2, ¿sí? Metabolismo. En ese metabolismo vamos a ver en la introducción al metabolismo, en esa clase, que van a tener una parte que destruye o que parte y otra parte que construye, ¿sí? O que edifica. Entonces, luego de esos dos procesos, lo que quede de esa materia que ingresó a través de la alimentación, lo que quede y que no se puede aprovechar por nuestro organismo, va a ser descartado a través de la excreción, ¿sí? Ya sea por la orina o por la defecación. Seguimos. La alimentación. ¿Qué nutrientes participan en la composición de los alimentos? Y bueno, tenemos eh, lo que son las biomoléculas, que son importantes en nuestra dieta y que sin ellas puede ser que tengamos un déficit nutricional. Tenemos los glúcidos, como ven en el esquema, glúcidos, las proteínas, que es este triangulito, los lípidos, ¿sí? Este círculo en blanco, y las vitaminas. Y luego también, obviamente, los minerales, que son también tienen una función importante en el metabolismo. Seguimos. Bueno, y entonces en la alimentación, ¿qué procesos sufren los alimentos? Bueno, tenemos que desde el aparato digestivo hacia los tejidos va a haber un proceso importante de transformación que va a ser, por ejemplo, tenemos el alimento que tiene originalmente este tamaño, un sándwich, ¿sí? Y eso a través del catabolismo con enzimas, ¿sí? Que las enzimas son proteínas que aceleran un proceso, que ayudan a que el proceso se dé a una determinada velocidad. En este caso, como ven al hombre acá trabajando, está en acción el catabolismo de la degradación, la hacer de algo más grande algo más pequeño a través de desmenuzarlo, podríamos decir, o de partirlo. Obtenemos esto que está acá, que es un sándwich, obtenemos cosas mucho más pequeñas. Eso más pequeño son los polisacáridos, los triacilglicéridos, las proteínas, ¿sí? Todo eso a través del proceso de digestión. ¿Qué pasa? Cuando están en el intestino delgado, ¿sí? Estos compuestos eh, van a pasar a través de la absorción al torrente sanguíneo en forma de, y hacia los tejidos, ¿no? Hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo, en forma de los polisacáridos, monosacáridos, los triacilglicéridos, ácidos grasos, y las proteínas, aminoácidos. Estas serían sus partes más pequeñas, ¿sí? Esto es lo más pequeño de lo que se puede, eh, digamos, degradar ese alimento. Seguimos. Y el metabolismo siempre presente en este accionar, vamos a tener que del intestino esos compuestos van a pasar a los tejidos, ¿sí? Como vimos en la placa anterior. Eh, Esto es el proceso a través del proceso de digestión y de la absorción a través del intestino delgado del torrente sanguíneo. Y luego el metabolismo va a generarnos energía, ¿sí? Ese metabolismo, ese proceso de metabolismo va a generar que podamos obtener energía de esos alimentos. Luego que pasó esa parte más pequeña de lo que es la alimentación y pudimos obtener energía, luego eso que no se utilizó va a ser producto de excreción, ¿sí? Como les dije, a través de la orina o la defecación se va a eliminar de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a adentrarnos en el estudio de las biomoléculas. Los elementos o elementos biogénicos forman parte de los seres vivos en proporciones variables, a menudo pequeñísimas.
todos son necesarios para el correcto funcionamiento de los seres vivos. O sea, esta tabla que les voy a mostrar ahora acá, esta tabla eh, es mucho más, digamos, teórico, con mucha teoría, en el sentido de acordarse las proporciones de cada uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, elementos importantes que están marcados acá, por ejemplo, en amarillo, es el oxígeno, ¿sí? El 65% es un elemento primario. O elementos secundarios, por ejemplo, uno muy, digamos, protagonista es el potasio, ¿sí? 0,30%. A esto, si quieren, lo pueden buscar en el libro o pueden sacar una captura de esta clase y poder eh, estudiarlos, poder verlos cada uno, cuáles son sus proporciones, cuáles son sus porcentajes. ¿Sí? Seguimos. Composición elemental del organismo humano. Estos son los oligoelementos, ¿sí? Eh, el que más vamos a ver y que tiene importancia es el flúor, pero que también participa en la osificación, pero los demás también. O sea, tenemos el cobre, el yodo, el magnesio, el zinc, el cobalto y el molibdeno. ¿Sí? Seguimos. Estados de la materia y cambio de estado. Bueno, ustedes sabrán, lo habrán visto en primaria, en secundaria del colegio. Tenemos el agua que tiene sus distintos estados, ¿sí? Tenemos el estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso, ¿sí? Y tenemos sus pasos. De líquido a gaseoso es la evaporación, de sólido a gaseoso es la volatilización, de líquido a sólido, solidificación, y luego tenemos el paso de gaseoso a sólido, es la sublimación, de sólido a líquido, la fusión, y de gaseoso a líquido, la condensación. ¿Sí? Estos procesos o estos pasos de un estado a otro de la materia, estudienlos porque no solamente se dan con el agua, sino con otros compuestos. Entonces, estudienlos, aprovechen el cuadrito este que está bastante simple de entender, así lo tienen en claro. Seguimos. Bueno, vamos a ver la divisibilidad de la materia, el concepto de divisibilidad. Sí, en este caso, en el primer cuadrito del esquema habla de materia, puede ser, por ejemplo, una mesa de madera, ¿sí? De ahí, si lo partimos, una mesa de madera o un vaso de agua, ¿no? Porque acá se lo ejemplifica con agua, pero analogías pueden hacer. Tenemos el agua, que es la materia, su molécula va a ser el hidrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno que ven acá, esa sería su molécula, y sus átomos serían el oxígeno, sus átomos por separado, ¿no? que componen esta molécula, el oxígeno, 1 de oxígeno que ven acá, y 2 de hidrógeno, que son estos dos que ponemos acá. ¿Sí? Si lo hacemos en colores, tenemos 2 de hidrógeno, estos dos círculos blancos, y 1 de oxígeno, que es el círculo rojo. Luego esos átomos tienen partes más pequeñas que las componen, que serían el protón, el neutrón y el electrón. Eso se va a llamar partículas subatómicas. Seguimos. Las biomoléculas, la combinación de los átomos de un elemento entre sí o con átomos de otro elemento mediante enlaces químicos covalentes da lugar a estas moléculas más o menos complejas. O sea, esto que vimos van a conformar biomoléculas. Si se van a formar moléculas, pero como está en el organismo vivo, lo llamamos biomoléculas. Estructura atómica, vamos a tener, como vimos en la placa anterior, el átomo. ¿Sí? Ese átomo es la unidad básica de la materia. Y ese átomo va a tener sus partes, ¿sí? Está compuesto por un núcleo y una corteza, ¿sí? Ese núcleo lo vemos acá en el esquema y la corteza puede ser esta de acá o
estas de acá, según la cantidad de órbitas que puedan tener, ¿sí? Tenemos los protones, que es las partículas con carga positiva en el átomo, los neutrones, partículas sin carga eléctrica, y los electrones, partículas con carga negativa. Y estas son las que se mueven alrededor del núcleo, ¿sí? A través de los orbitales se van a mover alrededor del núcleo, a través de los orbitales, según qué cantidad de orbitales tenga ese átomo, ¿no? Pero bueno, acá les indica núcleo, acá un orbital, acá otros dos orbitales, acá un orbital más externo, acá el primer orbital, ¿sí? Más chico, o sea, el que está más cerca del núcleo. Bueno, estructura atómica, un poco más de lo que vimos anteriormente. El núcleo está en la parte central del átomo, ¿sí? Va a estar compuesto por neutrones y protones. Luego tenemos los orbitales que les indica acá, que son los niveles energéticos. O sea, ¿por qué niveles energéticos? Porque eh, son como escalones, ¿sí? O sea, desde este orbital, que es el primero, hasta este, que en esta ilustración es el tercero, si este electrón se quiere pasar a este orbital, al segundo orbital, como está tan, hay una fuerza de atracción tan grande entre ese electrón y el núcleo, para, para saltar de este orbital energético a este segundo orbital energético o al tercero, se va a necesitar una determinada cantidad de energía que se le aplique a ese electrón para hacer el paso. Si no llega a esa mínima cantidad de energía que necesita para hacer ese paso, quedará solamente en ese primer orbital, ¿sí? Así que por eso les quiero ilustrar o les quiero representar a través de esa explicación que son niveles energéticos, ¿sí? Porque para pasar de uno a otro se va a necesitar energía. O a la inversa, si pasamos del tercero al segundo, se va a liberar una determinada cantidad de energía, ¿sí? Bueno, y luego tenemos esos que ya los nombré, electrones, son las pelotitas amarillas representadas en este esquema. Acá van a ver, por ejemplo, el magnesio, ¿sí? Que van a ver tres orbitales, ¿sí? O sea, los que ven acá en números más grandes son los orbitales. Primero, segundo orbital también. Tienen la S y la P porque esto refiere a la conformación que tienen en el espacio, ¿sí? Imagínense que un átomo no es algo plano como lo vemos acá, que está en dos dimensiones, sino que está en tres dimensiones. Entonces esos orbitales en el espacio van a estar en distintos ejes cartesianos, podríamos decir, ¿sí? Así que acá tenemos el segundo orbital y el tercero, que sería este que ustedes acá, ¿sí? Tienen un tercer orbital. Seguimos. Bueno, acá algo de los que les comentaba, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, el eje cartesiano, que nos va a indicar en qué posición en el espacio está ese orbital, ¿sí? Entonces, acá tenemos uno, un orbital, 2, segundo orbital, 3, tercer orbital, ¿sí? Ese, como tiene solamente una disposición en el espacio, van a ver que tiene la letra S cada uno, ¿sí? Según la cantidad de disposiciones que tengan en el espacio, van a ir cambiando S, P, ¿sí? D. Acá, por ejemplo, ven esta en el eje cartesiano esta disposición, por eso les marca la P, ¿sí? Porque es en otro eje de, de espacio físico, en su conformación tridimensional, ¿no? Seguimos. Bueno, vamos a introduciéndonos en la tabla periódica. En este caso vamos a hablar de número atómico.
El número atómico se lo pueden pedir con la letra Z, así que tengan en cuenta que el número atómico se representa con la Z. Y en la tabla periódica van a ver el compuesto, ¿sí? El átomo en cuestión y eh, un numerito en la imagen superior izquierdo, ¿sí? Que eso va a representar cuál es de ese compuesto, de ese átomo, su número atómico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo y por ende el número de electrones que hay en sus orbitales. El átomo es eléctricamente neutro. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Que yo tengo una cantidad de protones que va a tener el átomo en su núcleo, pero a su vez esa misma cantidad de partículas subatómicas va a estar representada por los electrones en los orbitales, ¿sí? Supónganse, el núcleo tiene 11 protones y en sus orbitales, en el total de sus orbitales va a tener 11 electrones. Y es eléctricamente neutro porque hay un concepto de electrostática que indica que las cargas se tienen que equiparar, ¿no? Entonces, si yo tengo 11 cargas positivas, para que ese átomo sea neutro, tengo que tener 11 cargas negativas. Entonces ahí no queda ese átomo ni más positivo ni más negativo, queda neutro, ¿sí? Como que se anulan las cargas. El número de átomo atómico permite ordenar los distintos elementos químicos que forman parte de la naturaleza en una tabla, y esa tabla es la tabla periódica de los elementos, ¿no? Clasificación periódica de los elementos, tenemos el periodo, van a ver que de izquierda a derecha, si ustedes miran una tabla periódica, van a ver que el periodo, si ustedes miran en el margen superior izquierdo, que es el número atómico que vimos anteriormente y que nos indica la cantidad de protones que tiene ese átomo, en la tabla periódica de izquierda a derecha van a verla en aumento, ¿sí? Por ejemplo, en este esquema tenemos 19 potasio, 20 calcio, silicio 21, ¿sí? 22, 23, 24, ¿sí? Entonces el periodo, recuerden que es la línea horizontal, podríamos decir, que se ve en la tabla periódica. Bueno, como les decía, estamos acá en la clasificación de los elementos químicos. La línea horizontal, todos los elementos químicos que forman parte de un mismo periodo tienen el mismo número de orbitales o niveles energéticos, ¿sí? Algo para agregar entonces es que tienen el mismo número de orbitales, los que están en el mismo periodo. Y la línea vertical se llama grupo, ¿sí? Que sería de arriba hacia abajo, la línea vertical. Todos los elementos químicos situados en un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en su orbital más externo. Esto nos va a servir cuando veamos uniones entre átomos. Por ejemplo, la regla del octeto lo que indica es que en el último orbital cada átomo necesita tener, para ser un compuesto estable, 8 electrones, ¿sí? Entonces, les va a pasar de ver, gracias a esto de los grupos, que si ven un átomo de un grupo que dice que tiene en su último orbital 7 electrones, para completar el octeto le falta que otro átomo le preste o le dé eh, ese último electrón para completar el octeto, ¿sí? En el caso de otro grupo en el que vamos que su último orbital tiene 5 electrones, bueno, ¿cuántos nos va a faltar para llegar al octeto? 3 electrones. Entonces tenemos que buscar un compuesto que nos permita que preste esos 3 electrones que falta para completar el octeto o que se los dé, ¿sí? Luego eso lo vamos a ver en la parte de uniones químicas. Pero le hago una pequeña introducción
en este momento al hablar de grupo. Bueno, clasificación periódica de los elementos químicos. Vamos a ver un ejemplo. El calcio y el hierro están en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en el caso del calcio tenemos 4 orbitales y en este caso del hierro tenemos 4 orbitales también. Entonces, acá ven que después del 4 aparece el 3. Aparece el 3, pero no, el 3 nos está indicando que ya tenemos acá 3 orbitales, ¿sí? Pero en el caso del número mayor de orbitales, lo van a ver que el más grande es el 4, ¿sí? Entonces tiene 4 orbitales. Los dos, como les aparece acá, el sodio y el potasio están en el grupo 1, niveles energéticos. Y pueden ver que en el último orbital van a ver como un subíndice que indica que tiene 1. Ese 1 es un electrón en el último orbital, ¿sí? Acá, en el caso del potasio, su último orbital tiene un electrón, ¿sí? O sea, estamos hablando de su último orbital, del último orbital de ese átomo. No importa que este átomo de potasio tenga 4 orbitales y este de sodio tenga 3 orbitales. Nosotros estamos hablando del último, el último que tenga el sodio y el último que tenga el potasio. Entonces, en el último del sodio es 1, tiene un electrón, y en el último del potasio tiene 1. ¿Sí? Seguimos. Bueno, acá tenemos un concepto de electronegatividad que va a jugar un papel importante cuando veamos unas placas más, lo que es uniones químicas. La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento químico de aceptar electrones de otro, ¿sí? Ejemplo, un elemento muy electronegativo es el cloro, ¿sí? Acá pueden ver entonces el cloro, que es electronegativo, si acepta, con este más, si acepta un electrón, como, como está eh, ganando un electrón, ven que acá ustedes tienen el 7, ¿sí? Les marca que tiene 7 en el último orbital. Acá, cuando gana un electrón más, van a ver que el cloro pasa de 7 a 8, ¿sí? Tiene 8 electrones en su último orbital. Bueno, otro concepto muy útil es el de electropositividad. Es la tendencia que tiene el elemento químico a ceder electrones a otro. El otro era a aceptar. En este caso, electropositividad es a ceder. Ejemplo, un elemento muy electropositivo es el sodio. ¿Sí? Tenemos el sodio acá representado en esta parte y ven que en el último orbital tiene en el primer orbital 2, en el segundo orbital 8 y en el tercer orbital 1 electrón. Entonces, como este sodio va a ceder electrones porque está más adecuado a eso, a ceder, entonces van a ver acá que en su primer orbital tiene 2 como acá, en su segundo orbital tiene 8 como acá, pero acá ya en el tercero ya no lo tiene al electrón, ¿sí? En el tercer orbital. Por eso acá se lo representa como Na positivo, ¿sí? Más electrón, ¿sí? Porque estaba en equilibrio, al perder un electrón queda eh, con un protón, digamos, sin su electrón. Por eso el más. Seguimos. Bueno, en un mismo periodo de la tabla, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, en tanto que la electropositividad disminuye en igual sentido. O sea, son inversamente proporcionales. Vamos a ver, acá vamos a ver una tabla periódica estilo 3D, que pueden ver, por ejemplo, que va como escalonado, ¿sí? Desde lo más bajo, que es esta parte de acá, ¿sí? Que es su electronegatividad más pequeña, hacia el lado derecho, que comienza a aumentar su electronegatividad, ¿sí? Y van a ver como edificios que van en aumento.
¿sí? Ahí les representa bien esquemático y bien ilustrativo cómo aumenta esa electronegatividad en la tabla periódica. ¿Cómo se unen los átomos? Bueno, llegamos a las uniones. Las uniones se llaman uniones interatómicas. Corresponden a las uniones que se producen entre los átomos para formar las moléculas. En la mayoría de los átomos, el nivel de energía exterior está incompleto. Esto que le decía de los orbitales, en la regla del octeto, ¿sí? De modo que solo es posible completarlo combinándose con otros, compartiendo, cediendo o aceptando electrones. El enlace químico tenemos que es el tipo de enlace entre átomos. Podemos tener un enlace iónico o un enlace covalente. Esos dos se llaman uniones interatómicas. Uniones interatómicas. Bueno, la diferencia de electronegatividades entre dos elementos químicos servirá para predecir qué unión química se establecerá entre ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que de 0 a 0,4 el tipo de unión va a ser covalente no polar. De 0,4 a 1,7 de electronegatividad vamos a tener covalente polares. Y más de 1,7 las uniones van a ser iónicas. Vamos a hablar un poquito más de enlace iónico. Se produce entre un elemento electropositivo, metal, y un elemento electronegativo, no metal. Un átomo cede y otro acepta electrones. Se forman iones, los cuales se unen por fuerzas electrostáticas. Uno queda cargado positivamente y el otro negativamente. Bueno, vamos a ver este esquema que es muy claro para que ustedes puedan ver y puedan terminar de cerrar un poco el tema de enlace iónico. En este caso vamos a tener un átomo que es el litio a la izquierda, ¿sí? Y acá abajo nos indica que tiene un orbital con el primer orbital con dos electrones, uno, dos electrones. El segundo orbital tiene un electrón, acá, este que ven acá. Luego tienen al lado el flúor, ¿sí? El flúor tiene un primer orbital con dos electrones, uno, dos, y el segundo orbital, que recuerden que SIP recuerda cómo está en el espacio ese orbital, pero tenemos que en el segundo orbital tenemos 2 más 5 7 7 electrones, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Como les dije, para la regla del octeto, eh, nos faltaría para completar 8 un electrón. Y ese electrón el flúor se lo va a pedir al litio que lo tiene al lado, ¿sí? Y eso se llama transferencia de electrones. Este litio transfirió su electrón de su segundo orbital al flúor. Entonces se quedó solamente con un orbital, con dos electrones. Como ven acá, a diferencia de esto, queda esto, ¿sí? Entonces, como ven acá, queda el litio. El litio catión, ¿sí? Porque tiene el signo positivo. Al perder un electrón quedó un protón eh, sin su electrón, entonces queda con carga positiva este litio. Por eso se llama catión. Si fuera una carga negativa, sería un anión. Y tenemos el flúor que completó su orbital con 8. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces tenemos su primer orbital tiene 2 electrones y en su segundo orbital tiene 2 más 6, 8. ¿Sí? Completó su último orbital. Seguimos. Bueno, propiedades de los compuestos iónicos. Esto es a modo informativo. Redes cristalinas iónicas, elevado punto de fusión, elevado punto de ebullición, mayor a 700 grados centígrados, solubles en agua, fundidos, fundidos o en solución se comportan como electrolitos, duros y frágiles. Acá ven un compuesto, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Sodio unido a cloro, forman el cloruro de sodio. Acá hay una imagen de
eh, una de las partículas cristalinas que tiene. Bueno, enlace covalente, este es el otro tipo de enlace que estamos viendo, se produce entre dos elementos electronegativos, son dos no metales. El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, ¿sí? Acá, ustedes pueden ver el cloro. El cloro, si lo ven en la tabla periódica, va a tener en su último orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta un electrón para completar el octeto. En este caso, como al lado no tiene otro compuesto más que otro cloro, y el otro cloro va a tener también 7, ¿qué van a decir? Se van a poner de acuerdo y van a decir, bueno, yo te presto a vos, vos me prestás a mí. Bueno, así nos completamos ambos. Y entonces ahí van a ver que en las X de este cloro se agrega este circulito negro y ahí completa el octeto. Y a su vez esa X la toma este cloro para completar su octeto. Entonces están compartiendo ambos un electrón, ¿sí? Enlace covalente, tenemos acá esquemas, electrones de hidrógeno y electrones de carbono. ¿Sí? Pueden ver que el carbono tiene, electrones de carbono tiene 4 en su último orbital, uno, 2, 3, 4 que son los azules, ¿sí? Y para completar el octeto necesita 4 electrones. Entonces esos electrones, lo único que tiene a su alrededor son hidrógenos. Hidrógenos tiene una sola carga, ¿sí? En su último orbital. Entonces va a compartir con 4 hidrógenos, ¿sí? Tenemos un enlace covalente acá, un enlace covalente acá, un enlace covalente acá y otro acá, ¿sí? Entonces si contamos va a completar el octeto, ¿sí? Entonces eso es el enlace covalente y acá pueden ver esto mismo pero ilustrado o representado de manera de 3 dimensiones para que se den una idea cómo los átomos se distribuyen en el espacio, ¿sí? Que esta distribución en 3D y esta separación no son al azar, se deben a repulsiones electrostáticas y que son características muchas veces en propiedades que pueden tener las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy similar a esta separación es la del agua, ¿sí? El oxígeno en el medio y los hidrógenos a esta misma distancia. Hacemos. Bueno, el enlace covalente, un poco más de lo mismo. Siempre que dos átomos se hallen unidos por un par de electrones compartidos, se dice que existe un enlace covalente entre ellos. Lewis sugirió que los átomos podían conseguir su octeto compartiendo un par de electrones. ¿Sí? Bueno, acá esto después lo ven, si quieren ponen stop y ven también estos esquemas que están muy buenos. Lo que quiero resaltar de esta placa es que se representa con una línea, ese enlace covalente, ¿sí? Con una sola línea. Como ven acá, rojo-azul, bueno, se representa con una sola línea. Y gracias a esos enlaces covalentes se cumple la regla del octeto. Enlace covalente no polar, tenemos dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, con un electrón de valencia. Entonces tenemos que si se unen covalentemente, su molécula no polar, o van a conformar una molécula, mejor dicho, no polar de hidrógeno, ¿sí? Entonces H2. Enlace covalente polar, tenemos el átomo de hidrógeno con un electrón de valencia y átomo de cloro con 7 electrones de valencia. Nos falta uno para completar el octeto, hacemos la unión covalente, ¿sí? Y tenemos molécula polar de ácido clorhídrico, HCl. Entonces vamos a tener cargas parciales, vamos a decir, en este caso,
que es un enlace covalente polar, que vamos a tener un sector de esa molécula una nube mucho más electronegativa que esta parte de acá, que es a la izquierda, que está hacia el hidrógeno, que es una nube mucho más positiva, ¿sí? Es más electropositiva que esta parte del cloro que se lleva la nube más electronegativa, ¿sí? Esta manera de ser covalente polar, lo mismo, hay compuestos que se forman átomos que tienen mucho más que ver también con eh, el tipo de carga que tenga esa molécula, ¿sí? Cuál es el átomo que se lleva la mayor cantidad de carga, y eso va a favorecer las uniones entre distintos compuestos o biomoléculas, como quieran llamarlos. El enlace covalente, por ejemplo, la molécula de agua, acá tenemos el oxígeno, que tiene 6 electrones en su último orbital, 2, 4, 5, 6. Para completar el octeto nos faltan 2 electrones, entonces comparte un electrón con el hidrógeno y otro electrón con otro hidrógeno. Entonces, por eso decimos que la fórmula del agua es H2O, ¿sí? Tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá está la conformación espacial de esa molécula de agua, que es el oxígeno, más electronegativo, y los hidrógenos más electropositivos. Tienen esta separación en ángulos porque positivo con positivo se repelen, ¿sí? Entonces esa distancia tiene mucho más que ver con la repulsión que tienen por ser de la misma carga. Eh, esta conformación que tiene su molécula al agua le va a dar muchas propiedades que más adelante lo van a poder estudiar en la clase de agua, ¿sí? Bueno, molécula de amoníaco, acá les da un mismo ejemplo, siempre completando la regla del octeto. 2, 3, 4, 5 tiene este átomo y pide un electrón a 3 hidrógenos distintos, ¿sí? Seguimos. Bueno, llegamos a la última placa de esta clase de introducción, con lo que es unión covalente coordinada o dativa, que se da cuando un par de electrones compartido es aportado por uno solo de los átomos. Sí, en este caso tenemos el oxígeno, que tiene en su último orbital 6 electrones, que son estas estrellitas de color púrpura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para completar el octeto necesita 2 electrones más. Se lo pide al azufre, que lo tiene al lado, ¿sí? Entonces ahí completaría el octeto. Pero ¿qué pasa? Al pedirle compartir al azufre esos últimos electrones que necesita, a su vez el azufre está contando con los electrones de ese oxígeno que tiene a la izquierda. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá ya cumple con la regla del octeto, ¿sí? Pero a su vez al lado tiene a la derecha otro oxígeno que está necesitando completar su último orbital con 8 electrones. Entonces, como el azufre no puede compartir de nuevo con este oxígeno 2 electrones, porque quedaría en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si comparte acá 7, 8, 9, 10 con esto de este oxígeno, lo que hace es decir, bueno, yo ya estoy completo. Lo que puedo hacer es darte estos electrones a modo de préstamo para que vos los tengas y complete tu último orbital. Y eso se llama unión covalente dativa. O sea, vamos a tener el oxígeno con doble enlace covalente, que es el compuesto dióxido de azufre, y luego ese azufre va a dar esos 2 electrones a este oxígeno que tiene a la derecha, ¿sí? Así que bueno, esto después analícenlo bien, mírenlo con tiempo, con detenimiento, pongan pausa y vean esta estructura, vean este dibujo que está muy bueno, muy lindo para ver, y así pueden entender este tema de unión covalente coordinada o dativa. Muy bien, muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes y espero que
hayan podido seguir los temas, hayan podido entenderlos y por favor complementar, como les digo siempre, con este PowerPoint y esta clase con la lectura recomendada. Así que sin más, nos vemos en la próxima clase.